Bien, desde ahora estamos grabando entonces para la plataforma. Ya. Bueno, el curso que vamos a ver es acerca de análisis de jurisprudencia administrativa en diversos temas que conversamos relacionados con la administración pública, en particular en la unidad administrativa en la que ustedes trabajan. Es por eso que tiene una mirada bien práctica. La programación, en realidad después también de la conversación que tuvimos previa preparación a este curso, metimos hartos temas más, por lo tanto vamos a tratar de ser bien concisos en tratar algunas cosas. No obstante que si hay más dictámenes, etcétera, yo los voy a cargar en la plataforma por si ustedes quieren después revisar los temas relacionados. Va a estar todo disponible, no solo esta presentación, sino que también los dictámenes en los que se basa esta presentación para que puedan verlos con detalle. Lo mismo con los recursos de la Corte que citemos, etcétera. Para hoy día, jueves 1 de junio, está programado que veamos temas relacionados con el teletrabajo o trabajo a distancia y también los temas derivados de protección a la maternidad que derivan principalmente en estos últimos años con toda la jurisprudencia y casuística que se ha dado en relación al teletrabajo también. Para la próxima semana vamos a intentar el día martes ver temas relacionados con la evolución de los honorarios en la administración pública y también lo que habíamos conversado respecto a licencias médicas por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Y finalmente, si es que el martes vemos, podemos adelantar algún tema y voy a ver cómo queda y de acuerdo también a cómo estemos hoy día en los tiempos, para que para la última sesión, ¿no es cierto? Quizás podamos avanzar un poco antes, pero veamos acerca de gradualidad, proporcionalidad y sobre todo principio de aplicación, de la aplicación del principio de legalidad en cuanto a medidas disciplinarias. También podamos revisar algunas cosas relacionadas con acoso sexual, acoso laboral y el debido proceso principalmente, y también algo de protección de datos que quiero ser optimista y mantenerlo, pero como les decía, es un tema bien, como les decía la vez pasada, es un tema bien amplio y quizás también así lo veo porque en la oficina en la cual trabajo es uno de los temas principales también, entonces nosotros hacemos realmente cursos completos que tienen que ver con esto, entonces yo podría en realidad quizás enunciar algunos dictámenes esenciales y compartírselos principalmente, pero por ahora soy bien optimista en que vamos a alcanzar a conversar de todo un poco. ¿Bien? Respecto a la estructura, como les decía hace un momento, lo ideal es que en cada uno de los casos que veamos podamos plantear cuál es el problema real, analizar después brevemente, ¿no es cierto?, respecto a las implicancias que este tiene en el caso que estamos viendo y luego veamos la jurisprudencia, la decisión que tomó la Corte o la Contraloría General de la República, como es el caso de hoy día. Y cuál es la aplicación práctica o comentarios que ustedes tengan respecto a su servicio. Yo también encantado de poder compartir mi experiencia en eso. Como les decía, eh, si bien he trabajado en diferentes áreas, he trabajado en la administración pública como litigante, desde áreas también más relacionadas con la transparencia y la participación ciudadana, pero mi experiencia más reciente dice relación con trabajar justamente en ámbitos administrativos. Fui jefe del departamento jurídico de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República y los últimos 2 años de la administración anterior fui el subdirector administrativo. Entonces, en general me tocó resolver muchos temas respecto a la administración del Palacio de la Moneda, Palacio Cerro Castillo, y en realidad es un trabajo que está muy está muy bajo la lupa y muy mirado. Entonces, en realidad nos obligó a muchas veces tener que estudiar mucho para poder resolver algunos asuntos, por lo tanto yo encantado si de repente puedo compartirles alguna experiencia también respecto a cómo resolvimos algunos temas en esa línea. Pues bien, ¿qué es importante tener en cuenta para lo que vamos a ver hoy día? Que es principalmente teletrabajo como gran tema medular. Es que han habido ciertas normativas que han regulado esto y sobre todo con ocasión de la pandemia se ha tenido que legislar eh, desde el punto de vista legislativo propiamente tal en el Congreso para agregar cierta normativa y por otro lado también ha tenido que los organismos públicos, la Contraloría General de la República ha tenido que interpretar normas, hacer aplicaciones extensivas de normas y muchas veces incluso hacer cambios de criterios que venían bien asentados históricamente respecto a ciertas materias como modalidades de trabajo, cumplimientos de jornadas laborales, etcétera. Entonces, es súper importante, y aquí también, Pamela, si hay algo que de repente tú sientas que igual está en un vocabulario medio extraño o algo, por favor, con toda confianza, dilo. Por mi parte, yo voy a intentar que no sea tan así, pero vamos a ir conversando. Entonces, si algo no se entiende, por favor, también avisan.
pero es algo así, pero no vamos a hablar en términos tan jurídicos, espero. Gracias. Primero, bueno, la ley 21.220, que es la que ya en el año 2000, publicada en el año 2020 y que fue la que incorporó el teletrabajo al Código del Trabajo, o sea, que lo incorporó como modalidad de trabajo propiamente tal y que estableció una serie de artículos que están desde el 152 cuater G en adelante y que otorgan la posibilidad de incorporar en los contratos de trabajo, de común acuerdo, la posibilidad del teletrabajo y todos los pactos relacionados con esa modalidad. Esto, por supuesto, es importante porque, en cierto modo, ha sido recogido también por la administración pública y, como les decía, con ocasión de las alertas sanitarias, ha tenido que incorporarse gran parte de esa normativa también al sector público. Por otro lado, tenemos la ley 21.342, que en el año 2021, ya refiriéndose propiamente tal a la pandemia, estableció cuáles son los protocolos, reglamentos sanitarios, etcétera, y modalidades que debían tenerse al interior de cada institución pública y privada para poder resguardarse frente al COVID-19. Después la ley 21.391, que establece la modalidad de trabajo a distancia para o sea, que básicamente incorporó el artículo 206 bis del Código del Trabajo, que es el que establece la posibilidad de teletrabajo para el cuidado de niños o niñas y para el cuidado de personas con discapacidad. Y finalmente, otra norma muy importante, hay dos normas, pero la última es la 21.498, que es la que modifica, incorpora y establece cómo es actualmente el inciso final del artículo 202 del Código del Trabajo, que se refiere a las mujeres embarazadas y que también vamos a ver en la segunda parte de la clase de hoy día. Y ya partiendo propiamente tal, respecto al trabajo a distancia o teletrabajo, les quería hacer una consulta. Me dijeron que hagamos un break en algún momento de esta clase. Yo no sé si hay un horario en que a ustedes les acomoda, o le damos y lo vemos en el momento, o quieren que fijemos una hora en particular, porque me imagino que están con harto trabajo, etcétera. A lo mejor necesitan en algún momento específico parar antes de las 4:20, o les da lo mismo. Están disponibles. Me da igual. ¿Ya? A mí también me da igual, no tengo problemas con el horario. Ya, vale, genial. Entonces, en principio, no sé, veamos cómo vamos de aquí a una hora, son las 3, a un cuarto para las 4, o 3:30, un cuarto para las 4, y a lo mejor ahí hacemos un break, si no, seguimos conversando. Bien. Es súper importante, probablemente ustedes conocen el artículo 206 bis del Código del Trabajo, pero es súper importante tenerlo aquí fresquito porque básicamente toda la jurisprudencia que deriva en relación al teletrabajo hace aplicación o se refiere a el artículo 206 bis del Código del Trabajo. Entonces, ¿qué es lo importante de esta norma? Que establece que si la autoridad declara un estado de excepción constitucional, ya sea de catástrofe por calamidad pública o una alerta sanitaria con ocasión de una epidemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa, el empleador deberá ofrecer al trabajador que tenga el cuidado personal de niños o niñas en etapa preescolar la modalidad de teletrabajo. Lo mismo dice respecto a si es que se produce con ocasión de estos mismos estados de excepción, el cierre de establecimientos educacionales también, ¿no es cierto?, otorga la posibilidad para que el trabajador tenga, para aquellos trabajadores que tengan el cuidado personal de al menos un niño o niña menor de 12 años, si le cierran el colegio, de que puedan hacer teletrabajo, ¿cierto? Esta es como la norma base porque es la que está en el Código del Trabajo y, como vamos a ver a continuación, es la que fue incorporada, o sea, que la Contraloría expresamente permitió sea aplicada a los organismos públicos y a los trabajadores públicos. El mismo artículo 206 bis, como les decía, ¿no es cierto?, establece que estas medidas duran mientras se mantengan las circunstancias anteriores, es decir, mientras esté la declaración de alerta sanitaria, por ejemplo, y se aplica también para las personas que tengan a su cuidado personas con discapacidad. Y eso se debe acreditar de acuerdo a los registros nacionales, al Registro Nacional de Discapacidad. Pues bien, ¿cuáles son la jurisprudencia administrativa más relevante en esta materia? Hay un dictamen que es el 177.724 de enero del año 2022, que es el primero o sea, que es uno de los más importantes, que expresamente señala que, en virtud del artículo 194 del Código del Trabajo, que es el que abre el libro de la protección a la maternidad, la paternidad y la vida familiar, dice que en virtud de que el artículo 194 expresamente dice que es aplicable a la administración pública, por lo tanto, el artículo 206 bis, que es parte de este conjunto de normas, es también aplicable a la administración pública.
Entonces ahí lo hace aplicable también a los servicios semifiscales, a la administración autónoma, a las municipalidades, todos los servicios y establecimientos, cooperativas o empresas, etcétera, claro, ahí están, semifiscales, administración autónoma, independiente, municipal o particular o perteneciente a corporaciones de derecho público o privado. Entonces, de esto se desprende que sí resulta aplicable a los funcionarios de la administración pública. Enseguida también establece este dictamen que esta protección se extiende también a los servidores honorarios en la medida que ellos presten labores habituales. Ese es como el requisito, como que en general el honorario que presta servicios habituales para la administración pública está amparado por toda la normativa que vamos a estar revisando durante esta clase. Y finalmente, y lógicamente también, los funcionarios regidos por el Código del Trabajo quedan regidos bajo esto, y todos otros servidores públicos que tengan estatutos distintos al Código del Trabajo, ahí entrega como las facultades para poder aplicar la normativa o la posibilidad de teletrabajo a las facultades de gestión interna que posee cada jefe de servicio. Y también vamos a ver en los dictámenes que en general siempre hay un juego, y la Contraloría ha tratado de hacer una alusión a un poco transitar desde la aplicación lisa y llanamente que se hace del artículo 206 bis a los funcionarios públicos, es decir, a la posibilidad de teletrabajo, y en los casos que tienen estatutos especiales o regímenes especiales, ya sea porque tienen turnos más amplios, o porque prestan servicios que son esencialmente presenciales, o porque prestan servicios que de acuerdo a la continuidad del órgano público no pueden ser prestados de manera telemática, etcétera. También siempre ahí descansa en que las facultades siempre y últimas son para el jefe de servicio para poder determinar y administrar el personal y el poder otorgar el servicio que cada órgano del Estado debe entregar. Luego, este dictamen, el 223.042 del año 2022, es de junio del año 2022, establece, bueno, complementando un poco lo anterior, establece que cualquier trabajador del sector público y que se encuentre en las hipótesis reguladas en el artículo 206 bis, es decir, que tengan a su cuidado niños o niñas menores de cierta edad o que se produzcan el cierre de establecimientos educacionales, etcétera, pueden acceder al beneficio del artículo 206 bis. En el caso de los trabajadores públicos que estén sujetos a Código del Trabajo, que también existen, ¿cierto? No sé si ustedes son estatutos, ya me habían comentado, pero bueno, para Pamela quizás comentarle que no sé, son alrededor del 15-20% de la administración pública actualmente está sujeta a Código del Trabajo, quizás un poco más a esta altura, pero la mayoría de los organismos nuevos que se han ido creando como con este régimen mixto, que es ser funcionario público, pero sujeto al Código del Trabajo. Entonces, cada vez que los dictámenes se refieren a ellos, en general, y son los que en general han ido determinando la jurisprudencia en relación a las relaciones laborales que tiene el empleador en el Estado, el empleador-Estado con los trabajadores del sector público, porque justamente por este mix, porque se les aplica el Código del Trabajo, pero también se les aplica el Estatuto Administrativo, o en general no el Estatuto Administrativo, sino que se le aplican la evolución que ha tenido la interpretación del Estatuto Administrativo a sus relaciones laborales. Entonces, en general, los funcionarios públicos sujetos al Código del Trabajo están en el mejor de los mundos, siempre digo yo, porque se benefician de lo que trae el Código del Trabajo, pero también de toda la evolución de derechos que se le ha ido otorgando al funcionario público. Entonces, en general, tienen una muy buena instancia y tienen derecho a percibir indemnización por año de servicio, etcétera. Y cada vez que se produce una modificación al Código del Trabajo, generalmente los jefes de servicios de esos órganos quedan como en jaque, y los departamentos jurídicos ni les explico, porque hacen estos cambios, ¿cierto?, de normativa que aplican perfecto para una empresa, pero que en la administración pública provocan como hartos cortocircuitos. Entonces, por eso es que siempre se hace alusión en los dictámenes, y generalmente quienes motivan el cambio de jurisprudencia o actualización de jurisprudencia administrativa son organismos que están, que entre sus funcionarios tienen sujetos a Código del Trabajo. Pues bien, en cuanto a los trabajadores que estén sujetos justamente al Código del Trabajo, dice este dictamen, deben suscribir un anexo a su contrato de trabajo que regule el teletrabajo propiamente tal. Eso es como lo que en general ha recomendado la Contraloría para los organismos públicos. Pero como es obvio, en los estatutos distintos al Código del Trabajo,
en que no es posible establecer negociaciones con cada uno de los trabajadores públicos porque están todos sujetos al estatuto administrativo o al estatuto municipal o al que corresponda, eh, se deben aplicar en su entrega las medidas de gestión interna reconocidas por la jurisprudencia a los jefes de servicio. Y la única limitante quizás, ahí yo la puse, es que esta circunstancia no puede implicar crear condiciones desiguales para su acceso y ejercicio, es decir, para la aplicación de la posibilidad de teletrabajo. Entonces, si bien a veces en algunos puntos hay cosas bien concretas que la Contraloría ha dictaminado, y ahí Patricio probablemente nos puede explicar mucho de eso, del raciocinio que utiliza la Contraloría para ciertos puntos, hay otros tantos en que en general la Contraloría hace una enunciación de deberes que tiene el jefe de servicio, que tiene la autoridad pública, y por otro lado el resguardo de la continuidad de la función pública, etcétera. Pero en casos súper concretos, en realidad la Contraloría no se ha pronunciado tan profundamente, ha dicho más bien que son temas más casuísticos, que vamos a ver un poquito más adelante. Aquí hay otro dictamen referido que lo puse también, lo traje a alusión en virtud de que justamente estos días se está solicitando por parte del Colegio Médico la posibilidad de modificar el calendario de vacaciones, generalmente lo pide el Colegio Médico o el Colegio de Profesores. Pues bien, el año pasado, ¿no es cierto?, se produjo justamente el Ministerio de Salud, eh, adecuó el calendario escolar adelantando la fecha de inicio de las vacaciones de invierno. O sea, fue a pedido del Ministerio de Salud. Y ahí se agregó una semana adicional de descanso en vacaciones de invierno. Entonces, en ese contexto, y en virtud de lo señalado en el mismo artículo 206 bis, que decía que si por la pandemia se tiene que cerrar un establecimiento educacional, acá en general, por el hecho de que hay diferentes tipos de virus que producen muchas enfermedades en los colegios y la propagación, no solo del COVID-19, sino que una serie de otros virus, si se determina por la autoridad sanitaria el cierre de establecimientos educacionales, dice la Contraloría en este dictamen del año pasado, de junio del año pasado, que se dan los supuestos de aplicación de la norma contenida en el inciso segundo del artículo 206 bis del Código del Trabajo, por lo que el empleador debe ofrecer al servidor público que tenga al menos el cuidado personal de un niño o niña menor de 12 años que se vea afectado por esto, la modalidad de trabajo a distancia. Siempre en la medida que la naturaleza de sus funciones lo permita y sin reducción de remuneración. ¿Ya? Entonces, esa fue la forma en que quedó zanjado el año pasado. Este año, si se produce, pues, como les decía, un cambio en las vacaciones de invierno, es probable que haya también algún pronunciamiento al respecto. Bien. Este dictamen es mucho más reciente, es de diciembre del año 2022, que fue cuando se declaró la alerta sanitaria por la viruela del mono. A raíz de esta declaración, que fue hecho por el Ministerio de Salud, también la Contraloría se pronunció indicando que esta alerta sanitaria, que si bien no era relacionada con el COVID-19, que es la que origina prácticamente toda la normativa que actualmente nos rige, sí configura también los supuestos para la aplicación del artículo 206 bis del Código del Trabajo de los servidores públicos, quienes podrán optar por realizar el teletrabajo si la naturaleza de sus funciones los permite y acorde a la gestión interna que posee cada jefe de servicio. O sea, nuevamente nos encontramos con estos mismos criterios que son la naturaleza de las funciones y las facultades que tiene cada jefe de servicio para la gestión interna de su órgano. Lo que no se puede aplicar es que en virtud claro. Sin embargo, hace presente este dictamen que no se aplica la hipótesis del inciso segundo. Esto es la del cierre de los establecimientos educacionales. Porque esta nueva alerta sanitaria en realidad lo que determinó era que había una nueva enfermedad contagiosa, etcétera, que es el supuesto del inciso primero, y por lo tanto el dictamen se hace cargo diciendo que para la aplicación del inciso segundo, que era para los niños menores de 12 años, que ahí está la diferencia como de edad, no aplicaba el teletrabajo, no aplicaba la posibilidad de ejercer esta modalidad, puesto que además de esta declaración de alerta sanitaria se requeriría de que la autoridad además disponga el cierre de establecimientos, lo que en este caso no ocurrió, en el caso de la declaración de alerta sanitaria por viruela del mono. ¿Bien? ¿Se entiende, cierto? ¿Me siguen? Súper, gracias. Uy, aquí te quedó un poco chica la letra, pero aquí ya tiene que ver más que todo con la extensión
del teletrabajo, de la extensión que se le ha dado al teletrabajo, y esta solicitud dice relación con se pide un pronunciamiento sobre la pertinencia de mantener o no la modalidad de teletrabajo una vez que finalice la alerta sanitaria por COVID-19. Es bien particular este dictamen porque la directora subrogante del SENDA en esta solicitud hace como una senda presentación respecto, una senda, valga la redundancia, presentación respecto a que ella dice que hay un área en particular, que es una área de atención no presencial, que era el Fono Drogas, en el que básicamente explica muy detalladamente cómo el trabajo remoto permitió que ellos trabajen mejor, o sea, que en realidad se rinda mejor, que incluso dice que el desempeño no afectó su productividad y por el contrario, dado que las labores que se prestan son a través de una plataforma telefónica y que tienen un sistema de turnos con un mecanismo de rendición de cuentas que se basa en objetivos y resultados, dicha forma de trabajo ha significado aumentos positivos en la conciliación de la vida laboral y familiar y en la calidad de vida de los funcionarios y asesores de ese servicio. Entonces, en general, aquí tenemos una directora que estaba pidiendo que le permitan mantener, cuando se acabe las alertas, la modalidad de teletrabajo. Y ahí es bien importante determinar que la Contraloría lo que dice es que eh, para poder aplicar una modalidad distinta a la que establece el estatuto administrativo, porque el estatuto administrativo es claro de acuerdo a cómo se debe prestar la función pública es esencialmente presencial en los términos del estatuto administrativo, la única manera de poder excepcionar la jornada laboral y el cumplimiento de la jornada laboral es que lo autoriza así el legislador. Y en este dictamen cita como ejemplo estas leyes, que es la 21.306, la 21.405, que son las leyes que otorgan el reajuste al sector público cada año y que es el mecanismo legislativo que se ha utilizado para autorizar que ciertos servicios públicos no queden sujetos a jornada laboral, lo que en la práctica se traduce que ciertos servicios públicos puedan seguir haciendo uso del teletrabajo. Entonces, como bien dice el dictamen, son estas leyes en las cuales se ha permitido eximir del control horario de jornada de trabajo a los funcionarios públicos que se señalan y en los términos que esas normas precisan. Por lo tanto, la solicitud que hace este servicio, y al no contar con la autorización legal para eso, no resulta jurídicamente procedente admitir que sus funcionarios desempeñen las labores que les correspondan mediante la modalidad de teletrabajo, una vez expirado el periodo de vigencia de la citada alerta sanitaria. Es decir, aquí ya hay un primer pronunciamiento muy claro respecto a que la única posibilidad de poder mantener el teletrabajo, cuando no se cumplen los requisitos o las hipótesis que establece el artículo 206 bis, es que lo autorice la ley, ¿no es cierto? Y ya lo saca y con eso claramente lo saca de la esfera de las atribuciones que puede tomar un jefe de servicio como en aras del cumplimiento de sus funciones. Me hizo como voy a sacar la chaqueta que me dio calor. Bien. Bueno, hay una serie de dictámenes, aquí vamos a empezar a Me ver. llama la atención un poco ese Patricio. criterio de la Contraloría que diga que el estatuto administrativo establece como base la presencialidad. Yo entiendo, no lo dice de esa manera, pero más o menos así lo que da. Sí, lo dice como la jornada laboral en realidad. Claro, pero la verdad es que uno revisa, no sé, pues, las obligaciones funcionarias y no hay nada parecido a concurrir a algún lugar físico. Dice cumplir la jornada, cumplir personalmente el cargo. Mira, a ver si por acá lo tengo. Sí, de hecho, mientras lo buscas, hay un dictamen, Patricio, que yo creo que les pasó lo mismo que estás haciendo tú, que trataron de decir, pero obvio que es presencial, y les costaba como en el estatuto encontrar algo así, y fueron como a un acto administrativo que había dictado un órgano que no me recuerdo, puede haber sido como una subsecretaría de medio ambiente o algo así, donde establecía que los funcionarios que estén en teletrabajo tenían que estar permanentemente disponibles para reuniones presenciales, ¿no? Como que más o menos habían fijado un criterio así. Entonces fue como la única forma que tuvieron de fijar que en realidad la regla era la presencialidad, porque el estatuto no da tan claro eso, estoy de acuerdo. Mira, dice desempeñar personalmente el cargo en la forma regular y continua, sin perjuicio de la delegación. Orientar el desarrollo de funciones, realizar labores con esmero,
cumplir la jornada de trabajo, realizar trabajo extraordinario, cumplir las destinaciones y comisiones de servicio, obedecer órdenes, observar estrictamente la probidad administrativa, guardar secretos en los asuntos de carácter reservado, observar vida social a la unidad del cargo, proporcionar fidelidad y precisión de los datos que la institución, bla, 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 denunciar los delitos, rendir fianza, justificarse ante el superior jerárquico por los cargos que se le formulen, y sería. El resto son las obligaciones propias de la jefatura, y algunas pocas otras relacionadas con, yo creo que por ejemplo el tema como destinaciones, cuando uno habla del lugar donde presta servicio, eso da cierta como geografía, alude a alguna locación, pero de todas maneras todavía podría ser cuestionable el decir tan a rajatabla, digamos, que el estatuto establece la presencialidad. Sí. A mí me tinca que al Contralor le dio miedo decirlo, ¿no? O sea, de hecho, mira, reafirma justo lo que estamos conversando, lo que viene ahora, que es varios casos que se han dado de personas que han pedido hacer teletrabajo desde el extranjero, porque tienen Claro. familia en el extranjero, otros porque se fueron de vacaciones al extranjero, otros que se fueron al extranjero y no pudieron volver, pasó harto al inicio de la pandemia, o a veces pasaba con los cierres de aeropuertos, con los vuelos, etcétera. Oye, Croacia Eh, daba una visa que si tú ganabas, acreditabas ganar más de $3.000 en tu país de origen, tenías una visa ilimitada para vivir en Croacia. Es como, gánate tu plata, ven a gastarla acá. claro. Bueno, pero la Contraloría hizo más o menos en el mismo razonamiento. La Contraloría, bueno, aquí lo podemos ver, dijo que no se pueden ejercer fuera del territorio nacional. Eh, Mira, de hecho acá, yo no sé si este es un caso de Francia, que es bien emblemático porque en realidad estaba toda la familia del funcionario, era un jefe de división, etcétera. Entonces fue una denuncia anónima de ese dictamen. Como era un jefe de división, fue una denuncia anónima, seguramente alguien de su equipo, de alguna asociación, no sé, me imagino algo así, que dijo, ojo, que él está haciendo teletrabajo desde el extranjero, ¿ya? Que él se fue de vacaciones y se quedó haciendo teletrabajo en el extranjero. No sé si es esto el siguiente, porque creo que lo puse, pero mira. Entonces, el pronunciamiento que se pide sobre la procedencia que un funcionario regido por el Código del Trabajo, este era un caso de esos, además. Ejerce sus tareas en modalidad de teletrabajo fuera del territorio nacional, ya que, como lo veíamos, la ley 21.220, que estableció el teletrabajo originalmente, establece que si tú pactas con tu empleador, y es perfectamente posible, y en el mundo privado pasa un montón, sobre todo post pandemia, que las personas ya viven en diferentes países, etcétera, y trabajan para empresas de otros países, o sea, un montón en otros países del mundo. Entonces, más o menos, si se podía aplicar de la misma manera. Eh, y aquí la Contraloría hace como un análisis, cuando hace estos razonamientos, ¿cierto? Y pone como que casi como una tabla comparativa entre la situación que te otorga el Código del Trabajo en el mundo privado y la situación que te otorga el Código del Trabajo en el mundo público. Y ahí dice que es necesario indicar que cuando el Código del Trabajo regula la relación laboral de determinados funcionarios públicos, dicho texto normativo constituye el cuerpo estatutario que los rige, cuyos preceptos deben cumplirse con las naturales limitaciones que emanan de la calidad del organismo del Estado. Estos preceptos no pueden aplicarse con la misma amplitud que en el caso de un empleador privado, ya que las entidades estatales administran recursos y bienes públicos para el logro de fines precisados por el ordenamiento jurídico constitucional, por lo que sus autoridades y su personal deben sujetarse a la ley y al objetivo del servicio al que pertenece. Entonces, claro, lo típico que nos pasa con la Contraloría, cuando uno como que quiere salirse de algo, le dice, recuerde que usted administra bienes públicos, ¿cierto? Que es como una primera forma de decir, tiene un estándar de sujeción normativo más alto que en otros estatutos, que no es el público. Bueno, y ahí hace la distinción que lo que hace la ley de 21.2000, o sea, claro, la ley 21.220 es la posibilidad de incorporar en los contratos de trabajo que se acuerde libremente el lugar de desempeño, cómo se distribuye la jornada, etcétera, etcétera. Y que esto resulta inconciliable con el régimen de derecho público que rige las relaciones estatutarias entre funcionarios y administración, en el que prima el interés público y por ende el cumplimiento de las finalidades de sus organismos con mira a la satisfacción de las necesidades de la comunidad por sobre el interés personal de los servidores de dichas entidades. O sea, eso es puro Por relleno. tanto, Eso es puro ¿te das relleno. cuenta? Sí, es que por Y cuando eso, dice que es y dice, inconciliable, no dice por qué. no, pues no Porque dice luego por lo qué. afirma. Y luego rellena el interés público y la finalidad, ya se puede cumplir de cualquier manera. Sí, o sea, mira, si tú haces como un análisis así, sí, poniéndose bien grave, por decirlo de alguna manera, está diciendo que si tú te vas a hacer teletrabajo es casi una falta de la probidad, porque termina diciendo que
tú estás para satisfacer necesidades de la comunidad por sobre el interés personal de los Claro. servidores de dichas entidades. O sea, como una falta a la probidad prácticamente, pero el por qué no queda muy claro. Ahí es donde no calza lo que decía Patricio, porque lo de la inconciliabilidad Sí. no queda claro, es una mención, pero que al no profundizar no explica realmente dónde chocan. Absolutamente, En el fondo no absolutamente le de gusta en acuerdo. la cabeza del redactor del dictamen, ¿no? Eso es, yo creo que hay cierta visión conservadora del asunto. Prefiere Sí, ser así el Contralor. Yo no creo que personalmente no esté abierto, pero creo que prefiere ser así, por ciertas yo- consecuencias a las que le podrá temer, no sé, porque hay una estampilla de funcionarios públicos y eso se vea feo. sabes que de hecho es más evidente cuando uno va, cuando ustedes, si después tienen el tiempo de leer los dictámenes, estos dictámenes, se van a dar cuenta que la mayoría también tiene como en la introducción, tiene toda la evolución histórica, entre comillas, de estos últimos años que se le ha ido dando el teletrabajo. Entonces, como que te van contando la historia de cómo casi como que cada vez esto es más el libertinaje de la administración pública, Claro, ¿ya? Como que exacto. como que uno lo va entendiendo así cuando lee en el orden que lo plantea la Contraloría. Es como que primero se les dio A, después se le dio A más B, Después después B pidieron más esto y se C, lo volvieron a dar. y ahora me vienen a pedir D. O sea, recuerde que usted Claro. tiene que satisfacer las necesidades de la comunidad. El Contralor te figura sentado en Hawái con un daiquiri resolviendo ahí en el computador, revisando la base de datos. Claro, claro. Bueno, Como sí, muchos jefes de servicio que decía están de vacaciones, claro, la claro, gente en teletrabajo, se lo dicen incluso a las mujeres que tienen licencia maternal. claro. No, olvídate, o sea, esto a pesar de que esto está siendo grabado, no voy a tratar de revelar muchas cosas, pero a mí me tocó estar justamente en la moneda en este tiempo y en la administración de todo el personal de la moneda. Entonces, efectivamente había como una sensación de que en estos lugares, porque casi como que la casa de gobierno se asimilaba, ¿no es cierto?, a un hospital público donde se estaban recibiendo las personas en estado grave, y acá también, porque había que mantener obviamente la administración del Estado y desde la casa de gobierno. Entonces, el teletrabajo era como muy mal visto. Eh, Se otorgó, por supuesto, etcétera, pero no era algo como... En realidad yo creo que nunca se terminó de convencer en ese tiempo la autoridad pública de que la gente podía trabajar en teletrabajo. Y Sí, yo creo muchos de ellos que la cultura... habitaba al garrote y la zanahoria. Claro, claro, El control inmediato, digamos, la posibilidad de ir a la oficina y ver qué está haciendo, a ver si está trabajando o no, al horario laboral. claro, claro. Cero gestión de objetivos, cero trabajar por cumplimiento de metas, no. Esto tiene que ver con que esté aquí sentadito frente al computador, Claro, entonces sin trabajar. hubo un momento en que yo creo que la presencialidad, en el momento en que no había nadie, por ejemplo, en todo el centro de Santiago hubo un momento en que no había nadie, más que andaban carabineros militares y los funcionarios de la moneda, porque la presencialidad ahí se mantuvo. O sea, independientemente de por qué o cómo, se mantuvo. O sea, ese fue el tema. Y decía relación con lo mismo, como con el tema cultural de que el teletrabajo, y es lo mismo que al final ha reafirmado el Contralor. Y el Contralor lo ha reafirmado por lo mismo, porque yo creo que no, Él podría poner nadie se ha atrevido. esto, de hecho, este dictamen debería decir, antes de la frase destacada, esto me resulta inconciliable. Y ahí le creo al Claro, contrario. claro. Justamente, a ver, ¿y qué tenía después? Ah, sí, lo mismo. Este es el caso del viaje a Francia. Mira, este caso igual está bien entretenido porque acá hay una persona que pidió vacaciones eh, y se fue de vacaciones al extranjero, a Francia. Y cuando estaba en el extranjero, él me envió una solicitud de hacer teletrabajo. Entonces, como justo estaba en el extranjero, podía mantener el teletrabajo en el extranjero. Igual aduciendo razones personales, ¿ah? Temas familiares, por lo que se entiende del dictamen, porque aquí no vi los oficios, pero lo que se entiende del dictamen es que él estaba con su familia nuclear ahí, o sea, esposa e hijos viviendo en Francia. Entonces él pidió seguir trabajando ahí en el periodo, como indica, de enero a marzo, o sea, un periodo de 2 meses, seguir trabajando en teletrabajo. Y aquí es donde hubo una denuncia anónima, pidiendo que se pronuncie acerca de la legalidad de ese teletrabajo.
tampoco ayudan mucho las denuncias anónimas de propios funcionarios al criterio, pero bueno. Y ahí dice lo siguiente: sobre la materia se debe tener presente que la ley 18.834, que es el estatuto administrativo, Pamela, ¿no es cierto? La regla general es que los servidores públicos deben realizar sus tareas en las dependencias del organismo de que se trate, sin perjuicio de los casos en que aquellas tienen que efectuarse por su naturaleza en otros lugares cuando se lo dispone un cometido funcionario. Nuevamente, nuevamente aplico una regla que dice que la regla es que se tienen que realizar las funciones en las dependencias del organismo, salvo que haya un cometido funcionario. Por lo tanto, y de hecho aquí dice, va más allá porque dice, lo que ha pasado, o sea, lo que pasa es que en ningún caso el estatuto administrativo ha autorizado el teletrabajo. Lo que ha sido permitido ha sido por dos leyes que han permitido que ciertos órganos públicos, en ciertas medidas, etcétera, puedan mantenerse en teletrabajo, ¿no es cierto? Y ahí ya se alusiona a las mismas leyes de presupuestos, que es la fórmula que sigue utilizando el legislador para autorizar el teletrabajo cuando no hay alerta sanitaria o incluso con alerta sanitaria el día de hoy en ciertos órganos públicos. Y ahí están, son bien específicos. Ustedes, bueno, vayan revisando como la evolución, porque cada año son menos además que se está permitiendo. Continúa el dictamen diciendo: en el contexto de la pandemia por coronavirus que afecta a nuestro país, se permite el trabajo remoto desde los domicilios como una medida excepcional a la regla general que establece el Estatuto Administrativo en la materia, de manera tal de proteger la vida y la salud de los servidores públicos, evitando la exposición innecesaria de ellos a un eventual contagio. Nuevamente, regla general dice que es en el organismo público y que además esto es para evitar los contagios. Entonces, en ese entendido, la autorización que se otorga para el desempeño de labores habituales desde Francia por teletrabajo por más de 2 meses no se condice con el propósito de las medidas de excepción que pueden ser adoptadas por los jefes de servicio para hacer frente a la situación sanitaria. Esto porque además en la denuncia dice que uno de los motivos para ir a trabajar a la casa es que no se contagien las personas, es decir, que puedan mantenerse aisladas. Entonces dice, ¿cómo se va a mantener aislada si en realidad se fue a Francia y no está aislada, está en otro país, etcétera? No se mantuvo en su casa. Como que, y yo pensé que, o sea, y el Contralor igual como que pica un poco con ese argumento, porque en realidad tú estando encerrado en tu casa, puede ser en Francia, en China o en Santiago de Chile, estando encerrado, no deberías tener contacto con otras personas. Sin perjuicio de lo anterior, la autorización otorgada al funcionario se habría ajustado a derecho. Y aquí dice cómo debió haber sido para que esto. Parece que me salté no, disculpa, está bien. Aquí dice, aquí la Contraloría entrega los tips de cómo debió haber sido para que proceda esta autorización. Dice, se habría ajustado derecho en la medida que dicha decisión haya tenido su fundamento en el hecho de que el funcionario respectivo se haya visto en la imposibilidad de regresar a Chile por razones de fuerza mayor, tales como la indisponibilidad de vuelos internacionales atendida a la pandemia, u otras causas que justifiquen y califiquen tal circunstancia, sin que se hayan aportado antecedentes que permitan concluir que ello acaeció en la especie. O sea, fuerza mayor en verdad y nomás. En realidad no era un criterio de teletrabajo. Entonces, traje estos dos dictámenes, pero en general se van a encontrar con que hay harta jurisprudencia administrativa que dice que expresamente al menos no puedes hacer teletrabajo desde el extranjero. Esto es algo bien particular, pero era como, viste que la ley 21.409 estableció un descanso reparatorio para los trabajadores y trabajadoras del sector de salud, ¿ya? Entonces, que en virtud de los que desarrollaban estas funciones, que estaban trabajando en lo que se llamaba, ¿cierto?, la primera línea, tengan un descanso adicional al descanso legal por las condiciones en que ellos estaban desarrollando su labor en ese tiempo. Entonces, en este dictamen lo que se analiza es que, de acuerdo a la historia fidedigna de la ley, la intención del legislador era compensar con mayor tiempo de descanso al personal de salud por su trabajo de contención en la pandemia. Por consiguiente, aquellos funcionarios de salud que hayan desarrollado sus labores en teletrabajo, es lo que dice el dictamen, no tienen derecho a este descanso reparatorio, porque no estuvieron justamente en la primera línea. Lo dice así el dictamen. Atendido que en la especie, durante el periodo continuo de trabajo presencial o remoto que exige la ley 21.409 como presupuesto para impetrar el descanso reparatorio, las ocurrentes hicieron uso del permiso especial otorgado por la respectiva autoridad
sin desarrollar sus labores ni presencial ni remotamente. Porque estaban ni siquiera remotos. Por lo tanto, quedan excluidas de este beneficio, por lo que la decisión se ajusta a derecho. O sea, en realidad aquí el descanso reparatorio era solo si estabas cumpliendo funciones, no si es que habías hecho uso de, esto, de cualquier otro beneficio que establecía la ley. Era incompatible con los otros beneficios. Ahora vamos a ver un dictamen que es el dictamen 167.902 que dice relación con los procesos calificatorios. ¿Ustedes cómo resolvieron este tema de los procesos calificatorios? ¿Lo hicieron remotamente o los mantuvieron, repitieron notas? No, se hizo el proceso como corresponde, digamos. ¿Lo hicieron telemáticamente, se reunió la Junta? No, presencialmente, y hubieron 2 opciones telemáticas. Ya. Pero la Junta logró reunirse. Perfecto. Bueno, acá este dictamen es como uno de los dictámenes más completos que se refiere a cómo afrontar o cómo... Sí, en realidad es el que estableció las reglas de cómo afrontar el proceso calificatorio. Aquí se le había solicitado a la Contraloría un pronunciamiento acerca de la posibilidad de repetir solamente las notas del último periodo calificatorio. O sea, se dirigió a la autoridad diciendo, ¿sabe qué? Ante la imposibilidad que tengo de evaluar el desempeño, porque hay gente que está en teletrabajo, hay gente que está presencial, etcétera. O sea, primero, el problema lo planteaba mayor, lo planteaba como no tengo la posibilidad de evaluar el desempeño y mucho menos de calificar. Entonces, pedía como abiertamente poder repetir las notas del periodo anterior. Se hace un análisis bien detallado por parte de la Contraloría y en lo que podemos destacar, establece el dictamen que la autoridad debe, dentro de las posibilidades fácticas y logísticas que tiene al interior de su servicio, adoptar todas las medidas tendientes a adecuar sus procesos calificatorios y así evitar que estos no se realicen o se suspendan indefinidamente. O sea, al final va diciendo que lo que queremos es que sí se mantengan los procesos de calificaciones y que no, a raíz de la pandemia, usted me diga que va a repetir notas como indefinidamente. Lo que un poco aquí, siguiendo la línea de lo que comentaba Patricio hace un rato, la Contraloría no quiere que aquí se destape que se abra algo, que en realidad se dejen de hacer calificaciones en el sector público haciendo alusión a este dictamen y a la imposibilidad que planteaba la pandemia. Entonces, y también recuerda, es como medio contradictorio ese, pero recuerda que los funcionarios que están ejerciendo sus labores remotamente igual están ejerciendo sus labores, que igual pueden ser evaluadas durante el dictamen. Y ahí de hecho le dice, pues si bien muchos servidores efectuaron sus labores remotamente, de todas formas dieron cumplimiento al presupuesto que los habilita para ser evaluados. ¿Cuál es? Haber ejecutado sus tareas. Ahora bien, en aquellos casos de excepción calificada en que no sea posible o no haya sido posible efectuar esas adecuaciones debido a las características propias del servicio, a las capacidades logísticas, tecnológicas, o porque se verificaron obstáculos de una magnitud tal que así lo impidieron, podrá omitirse la evaluación y repetirse la del periodo anterior. Pero también le pone como un estándar más alto, ¿se dan cuenta? Porque ya para justificar el por qué tú vas a repetir, en realidad te está diciendo que hubo casi como una fuerza mayor que te impidió hacer el proceso calificatorio. Eh, Por lo tanto, y en general, lo que yo vi que se pasó en estos periodos es que se hizo harta junta calificadora por vía remota, que se firmaban, que se enviaban a firma, etcétera, de los funcionarios, las retroalimentaciones en línea, etcétera. Entonces, pero se mantuvo en general los procesos calificatorios. Ahora, hay harto también de repetición de calificaciones. O sea, yo conozco también hartos casos que llevamos en la oficina, etcétera. Hay gente que ha estado, que justo estuvo con embarazos y después con postnatal, etcétera, y que actualmente todavía por la alerta sanitaria está haciendo uso de teletrabajo, donde como que con ese fundamento no ha tenido evaluaciones hace años ya, calificaciones. De hecho, estaba hablando el otro día con una cliente que le llegó nuevamente a su casa su calificación y le repiten la calificación anterior y con los mismos fundamentos, etcétera. Lo que a la luz de este dictamen está mal, pero en la práctica se hace. Bien. Aquí tenemos volvemos al tema de los mecanismos de control
que se pueden utilizar para el teletrabajo. Un organismo consulta si se puede instaurar un sistema remoto de marcación de asistencia vía georreferenciación, ¿ya? Es decir, que se puedan marcar jornadas de inicio y término a través de un sistema, de incorporar tecnología, etcétera, que te permita así como un receptor judicial marcar y tú marcar en tu casa, me imagino. No lo dice tan explícitamente, pero eh, de alguna manera tú marcar que estás en el lugar donde tú dices que vas a estar, ¿ya? Insisto, ¿no? Volviendo a lo que conversamos un momento, no sé por qué, no sé en qué medida se podría hacer esto, pero como que se establezca que, así de hecho lo da a entender en el dictamen, da a entender que el sistema de marcaje que estaba utilizando ese servicio era que ellos mandaban un correo electrónico al jefe de la unidad de gestión de personas todas las mañanas al inicio de su jornada laboral y en las tardes al término de su jornada laboral. Entonces mantuvieron su sistema de marcaje, era el envío de un correo, ¿cierto? Estimada Pamela, buenos días, ya estoy trabajando. Ent- entonces le significaba al jefe o jefa de gestión de personas diariamente un trabajo administrativo que se le había aumentado cada vez más porque tenía que ella llenar obviamente después los registros de libros, etcétera, con cada uno de los correos electrónicos y además de los problemas prácticos que eso tiene, como cambios de horarios, que no esté configurado el correo, cualquier cosa por el estilo. Entonces, en realidad, esta solución le estaba significando muy costosa desde el punto de vista transaccional y sobre todo para el trabajo que le estaba generando al área de gestión de personas. Entonces, hacen la consulta si pueden incorporar un sistema de georreferenciación. Entonces, ahí hace alusión a otro dictamen en que se precisa que la regulación de la jornada ordinaria y extraordinaria se encuentra concebida y dirigida a los funcionarios que se desempeñan en forma presencial en los recintos de los respectivos organismos o en terreno en virtud de un cometido funcionario. O sea, mismo criterio que veníamos viendo hace tiempo. Entonces, el control de la jornada no es una medida que se avenga con la modalidad de desempeño de labores en forma remota, ya que por sí solo no es indicativo del trabajo efectuado por los funcionarios afectos a ese sistema, debiendo adoptarse en cambio otros resguardos y mecanismos de validación del quehacer efectivamente realizado por los servidores que no laboran en forma presencial. ¿Ya? En resumen, dice que si usted quiere incorporar el mecanismo que quiera, pero a mí no me dice nada que marquen en un sistema o que manden un mail o en general nada, sino que de hecho entre medio habla también de la responsabilidad que tienen las jefaturas de cada área de controlar que se realicen las tareas encomendadas a las áreas, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente el dictamen reconoce que cualquier sistema de marcaje que sea remoto no tiene mayor implicancia si no se resguarda que si no se verifica que se estén realizando las tareas para las cuales están llamados a realizar cada uno de los funcionarios que están en teletrabajo. Bien. Ahora bien, relacionado también con lo mismo y con el cumplimiento de la jornada laboral, hubieron eh, hartas solicitudes de pronunciamiento, varios problemas al interior de la administración pública que se dan con el teletrabajo en relación a, a lo típico. Yo nunca les pregunté, ¿verdad?, si estuvieron en teletrabajo ustedes en ese tiempo. Me imagino que sí, que en algún momento han estado en teletrabajo. Y con el tema de que uno estaba trabajando más de lo que se trabajaba en la oficina, o sea, que uno estaba trabajando una jornada mucho más extensa. Entonces, hubieron varias solicitudes de pronunciamiento por parte de la Contraloría respecto a si procedía el pago de horas extraordinarias en el teletrabajo. Adelantándome la respuesta es que la Contraloría ha sido invariable en que no corresponde. Y yo creo que este dictamen creo que lo traje porque es el que reúne la mayoría de las características de por qué no, o las razones por las cuales no. Entonces, claro, justamente se pide un pronunciamiento respecto a si corresponde ordenar trabajos extraordinarios al personal que desempeñe sus funciones semanales. Claro, este es más claro, en parte presencial y otras en modalidad de trabajo a distancia. Entonces piden como el pago de las horas extraordinarias. El dictamen dice que tratándose de funcionarios que desarrollan sus labores algunos días de forma remota y otros de manera presencial, los enunciados presupuestos de la jornada extraordinaria sí se cumplen cuando ésta le precede una jornada ordinaria presencial. Solamente cuando la jornada ordinaria, en virtud de lo mismo que establece el estatuto administrativo, que el jefe de servicio puede ordenar trabajo extraordinario a continuación de la jornada ordinaria,
tiene que ser, agrega la Contraloría, presencial. Como también cuando se efectúan trabajos extraordinarios presenciales en días sábados, domingos o festivos, en tanto como es preciso reiterar, existe un método fidedigno de registro y control del inicio y término de tales jornadas presenciales. Por lo tanto, la municipalidad requirente, así como la pertinente jefatura de cualquier ministerio o servicio público en el cual existan funcionarios que ejercen sus funciones combinando días de trabajo remoto con jornadas laborales presenciales, puede ordenar que esos empleados realicen labores extraordinarias presenciales los días sábados, domingos o festivos o a continuación de la jornada ordinaria presencial. ¿Ya? Básicamente está zanjado el tema, no hay posibilidad de jornada extraordinaria en teletrabajo. Cuando uno Yo se creo, encuentra en yo creo jornada. que le faltó hilar un poco más fino a la Contraloría, porque me imagino situaciones en las que algunos trabajadores puedan prestar servicios con jornada extraordinaria. Pienso sobre todo temas informáticos, de mantenimiento de plataformas y cosas así. Eh, Muy seguramente pueden interrumpir al informático a las 10 de la noche de que se cayó el sistema. Estoy casi seguro que tengo un dictamen, no sé si a raíz de jornadas de trabajo de salud de mujeres, pero hay algo que veo, pero si no lo volvemos a revisar después. Pero sí estableció un tema para los turnos de 24 horas, ¿ya? Para quienes tienen turnos, por ejemplo, turnos de 24 horas y que están haciendo modalidad teletrabajo y que antes de la modalidad teletrabajo ellos recibían pagos de horas extraordinarias. Y ahí hay una forma de establecerlo que es como fijar el pago de horas extraordinarias dependiendo si eran fijas o variables, de acuerdo a un criterio, como a cuánto se le pagaba en el mes inmediatamente anterior o los 12 meses anteriores, creo que lo noté por ahí, pero hay una forma de calcularlo porque efectivamente lo importante aquí era no perjudicar al funcionario, porque al final igual queda en turno, aunque esté en teletrabajo. Claro, exacto. Y algunos de esos implican derechamente, o sea, trabajo de largo tiempo, puedes estar horas Claro, haciendo eso y que no te lo exacto. paguen, es bien injusto. Bien injusto. Sí. Em, a ver, ¿qué tenemos que dictámenes? Ah, ya. Este también es otro pronunciamiento. En realidad, hubieron casi tantas solicitudes como de horas extraordinarias se han dado en este tiempo respecto a los gastos adicionales que implica el teletrabajo. Sobre todo porque en el mundo público muchas empresas, sobre todo, como que vieron en el teletrabajo una gran posibilidad de abaratar costos fijos en sus empresas, en sus dependencias. Se sabe de muchos casos en que empresas dejaron incluso de arrendar tremendos edificios institucionales para que la gente trabaje en teletrabajo. Entonces, ¿qué hacía? Hacía un gasto fijo de inversión que era comprarles notebook a sus trabajadores, les pasaban un Mac, un iPhone, ¿no es cierto? Y felices trabajando desde la casa. Entonces, como se empezó a dar mucho esta realidad, obviamente empezó la realidad del funcionario público a decir, oye, yo no tengo un computador adecuado en mi casa, esto me implica un mayor gasto de luz, o sea, aumentan mis gastos básicos, además la contratación de internet, etcétera. Bueno, aquí... eh, y bueno, está igual más o menos zanjado, ustedes ya saben cómo termina la historia, no hay, no hay una bonificación adicional, la Contraloría dijo que legalmente no existe esta bonificación, por lo tanto no aplica, pero también aquí como que los criterios se quedan medio cortos, ¿ah? Porque los casos que se plantean, hay varios dictámenes al respecto, y en la mayoría de los dictámenes agrupan una serie de casos bien particulares y algunos que tienen que desde el punto de vista bien prooperario, mirándolo así, en realidad no dejan de tener razón, que implica mayormente gastos, por lo mismo que hablábamos recién, porque los sistemas de turnos, por el horario, por las formas, por los espacios físicos en las casas, etcétera. Entonces, aquí la Contraloría dice que eh, los servidores que hayan debido incurrir, o sea, la consulta es respecto a la situación que habría provocado que algunos servidores públicos hayan debido incurrir en mayores gastos para solventar adquisición de equipos computacionales, internet, telefonía móvil, consumo de servicios básicos, entre otros. Eh, y ahí la Contraloría, como les decía, comienza a analizar, aquí yo me salté varios párrafos obviamente, pero dice, cabe precisar que no se observa disposición legal que establezca un bono de compensación por los mayores gastos referidos en el párrafo precedente. Después más adelante dice que cabe concluir que al encontrarse la materia consultada dentro del dominio o reserva legal, no procede por medio de la vía jurisprudencial otorgar a los funcionarios por los que se consulta estipendios que no se hayan expresamente establecidos en una norma de rango legal, por lo que desestima la solicitud de los remitentes. O sea,
Esta vez la Contraloría dice, nosotros solo interpretamos la ley y nosotros no creamos derechos, ¿cierto? Esta vez. Eh, porque es lo mismo, o sea, acá la Contraloría puede haber dicho otra cosa, ¿cierto? Y hubiera significado un revuelo tremendo y un gasto público sin duda, pero en la práctica sí, y se reconoció también por la Contraloría y hay dictámenes al respecto, de que se podía entregar equipos computacionales del servicio para que puedan llevar a sus domicilios. Eso también está permitido, me imagino, ustedes también lo vieron y no hay mayor problema, salvo los problemas prácticos que son conectarse a las redes, ¿cierto? Y el soporte técnico y todo eso. Y el traslado de los equipos, quién se hace responsable, etcétera. Eh, sí, aquí también hay algo que es casi como anecdótico, que de hecho había puesto, que era respecto a los docentes, que también a raíz del teletrabajo y sobre todo de las clases que se dieron en teletrabajo, hubieron reclamos de distintos gremios y particulares, docentes particulares, etcétera, respecto a esta obligación que les había surgido a ellos en plena pandemia de trabajar a distancia, eh, en que estaban como obligados a tener que hacer clases a distancia a sus alumnos. Eh, Aquí básicamente lo que ellos pedían era es que se les aplique la ley 21.2000, o sea, claro, la ley 21.220, es decir, que se les aplique una regulación como tal respecto al teletrabajo. Y aquí la Contraloría, en resumen, les dice que ellos se rigen por la ley 19.070, los docentes que están ligados, en este caso, al municipio. eh, por lo tanto, su naturaleza estatutaria es distinta a la del Código del Trabajo, a la que se estableció en el artículo 21.220, y que en su caso se materializa esta relación laboral por la dictación de un acto administrativo que incorpora al profesional a una votación, o sea, igual que cualquier otro funcionario público, a través de un acto administrativo que lo encasilla dentro de contrata o planta, etcétera, ¿no es cierto?, como titular, y no a través de una celebración de un contrato de trabajo, por lo tanto, dice, no les es aplicable la normativa por la que se le consulta. ¿Ya? O sea, le dice, ustedes no tienen la posibilidad de negociar las condiciones laborales en las que trabajan, ustedes están sujetos a un estatuto distinto. Y también hace alusión a que es una medida excepcional en que los servicios vocacionales han tenido que prestar de manera remota sus servicios, o sea, las clases en general, para dar continuidad al proceso educativo. Y esto se encuentra dentro de las facultades que disponen los jefes superiores de los órganos del Estado, tal como lo ha indicado la Contraloría. Y ahí cita un dictamen que obedece a la imposibilidad de realizar clases presenciales por un tema sanitario y no por un acuerdo de relación laboral en el teletrabajo. Entonces también les dice, esto es un tema estatutario, que también lo traje a alusión porque es un criterio, ¿no es cierto?, que al que se alude habitualmente también respecto al resto de los funcionarios públicos. Vamos a ver este dictamen y luego vamos a hacer un pequeño break, ¿les parece? Antes de que volvamos a ver la protección a la maternidad. Este dictamen, que es el dictamen 136-146, establece, o sea, pide un pronunciamiento porque está en la Contraloría Regional de Magallanes, pidiendo un pronunciamiento si procede seguir pagando asignación de zona a funcionarios que por medidas extraordinarias del COVID tuvieron que ser trasladados a otras zonas para apoyar, ¿no es cierto?, funciones en otros lugares. Y aquí la Contraloría dice que la decisión de autorizar el trabajo a distancia de los funcionarios es una medida extraordinaria de gestión interna que se emitió considerando la emergencia sanitaria que afecta al país y que no altera el lugar al que se encuentran destinados los servidores cuando prestan sus servicios presencialmente. Entonces, preciso concluir que los funcionarios que realizan trabajo remoto desde otras localidades por razones sanitarias tienen derecho a seguir manteniendo la asignación de zona correspondiente a la región a la que se encuentran destinados. ¿Ya? Aquí hubo una aplicación del principio prooperario, ¿cierto? Y de que no se podían alterar sus remuneraciones también, que en general se encuentra harto esa aplicación en dictámenes de la Contraloría. Eh, Hacemos un pequeño break de 10 minutos y no sé si tienen antes del break alguna consulta o comentario respecto a lo que hemos visto hasta acá. Yo, en lo particular, hay algo que se mencionó a un principio que, con respecto a la ley de reajuste, la 21.405, que habla de estas instituciones a las que se les autorice que ellas son las que pueden seguir con el teletrabajo. Pero además hay otro artículo que es el 66,
no, el 66 es el que indica la norma y el 67, pero uno de los dos, que habla de que los jefes de servicio sí pueden dictaminar teletrabajo. Entonces, no sé qué hace la diferencia entre uno u otro, o sea, sé que la diferencia está porque uno lo determina de IPRES y hay un reglamento para eso y tal, pero ¿quiénes se podrían colgar del otro artículo específicamente? Yo creo que, es que lo que hace la norma respecto a los servicios que nombra es eximirlos de una jornada laboral. Lo que hace es eximir de que ellos tengan que rendir control horario. Entonces, más allá de que sea un no teletrabajo, los deja como en una situación que es bien excepcional, porque es, sí, pues, o sea, que al final lo tengan que marcar, ni por biométrico, ni por libro, etcétera. ¿Mm? Entonces, esa es la diferencia, yo creo, a diferencia de que los jefes de servicio, lo que le entrega la normativa a los jefes de servicio es la posibilidad de establecer teletrabajo cuando la naturaleza de la función del trabajador o trabajadora lo permita y en los supuestos del artículo 206 bis, que era el que veíamos, es decir, Ujú. cuando se den estos casos bien particulares, estén al cuidado de niños, que estén de niños que estén los establecimientos educacionales cerrados, o los que vamos a ver a continuación del break, que dicen relación con principalmente con las normas de protección a la maternidad, la paternidad y la conciliación vía familia. Yo entiendo que va más en eso, cuando le otorga facultades al jefe de servicio para adoptar teletrabajo, siempre dentro del supuesto legal que tiene, que actualmente lo constituye el Código del Pero Trabajo, no lo pero no, menciona así en ninguna parte. claro, es Mm. que ahí también está el tema, porque no lo menciona así, pero sí, pero está, en los mismos dictámenes que hemos revisado ahora, si te das cuenta, si un jefe de Mm. servicio determinara que su servicio se va a Mm. teletrabajo, la Contraloría le va a decir que no, porque usted por ley no está autorizada para que sus funcionarios eh, estén actualmente prestando funciones fuera de las dependencias del servicio. Es discutible, sin duda, y por eso hemos conversado eso hace un Mm. momento, de que cuál es la norma que finalmente exige a que las personas tengan que trabajar en el organismo. Lo único que tenemos es el cumplimiento de jornada, etcétera, pero es eso, o sea, Mm. basta, yo creo que basta una denuncia y Contraloría diría que excede las facultades que tiene el jefe de servicio. Pero estoy de acuerdo, es un tema como bien que nadie se ha atrevido a zanjar. Bien, ¿les parece entonces que nos demos unos 10 minutitos de break? Yo voy a aprovechar de ir a buscar agua y nos vemos. Vale, gracias.
Reanudé la grabación. Bien, y ahora en esta última parte de la clase, que en realidad es la última media hora que nos queda, vamos a ver algunos principales dictámenes que han venido como a resumir muchos otros porque van recogiendo la jurisprudencia administrativa que se ha dictado al efecto en relación a la protección de la maternidad y principalmente lo que se ha dado con el teletrabajo y el trabajo a distancia. Ahí está Mario, ahí apareció la cámara. Sí. Eh, para eso, al igual como lo hicimos en la primera parte, es importante tener a la vista la principal norma que regula el tema o a la que hacen alusión los dictámenes en general, que es el artículo 202 del Código del Trabajo y principalmente a la incorporación que se hizo de un inciso final a este artículo 202. El artículo 202, que está ubicado dentro del título de protección a la maternidad, la paternidad y la vida familiar en el Código del Trabajo, dispone que durante el embarazo, durante el periodo de embarazo, la trabajadora que esté ocupada habitualmente en trabajos considerados como perjudiciales para su salud, debe ser trasladada sin reducción de sus remuneraciones a otro trabajo que no sea justamente perjudicial para su estado de embarazo. Entonces, la incorporación de un inciso, de un inciso final a este artículo 202 fue agregado en los siguientes términos. Igualmente, si durante el periodo de embarazo la autoridad declarara el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública o una alerta sanitaria con ocasión de una pandemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa, el empleador deberá ofrecer a la trabajadora, durante el tiempo que dure el referido estado de excepción constitucional o la referida alerta sanitaria, la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, de conformidad con el título, tanto que ya lo habíamos conversado del Código del Trabajo, sin reducción de remuneraciones, en la medida que la naturaleza de sus funciones lo permita y que la trabajadora consienta en ello. Ahora bien, si la naturaleza de las funciones que desarrolla la trabajadora no es compatible con la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, el empleador además, con el acuerdo de ella y sin reducir sus remuneraciones, la destinará a labores que no requieran contacto con público o con terceros que no desempeñen funciones en el lugar de trabajo, siempre que ello sea posible y no importe un menoscabo para la trabajadora. Y esta obligación es exigible mientras se extienda el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública o alerta sanitaria y en el territorio en que la autoridad haya determinado su aplicación. Esa es, ¿no es cierto?, la norma, lo que establece el artículo 202, el inciso final, que agregó este régimen de protección para la mujer embarazada que en virtud de una declaración de alerta sanitaria, catástrofe o calamidad pública. Entonces acá ya tenemos posterior a esta norma la consulta, primero la consulta de si aplica o no esta norma a las funcionarias públicas. Y bueno, ya habíamos visto, ¿no es cierto?, en la primera parte de la clase, habíamos visto que se aplica porque en general todas las normas de protección a la maternidad y familiares, por expresa disposición del artículo 194 del Código del Trabajo, aplican a los servicios públicos. Por lo tanto, ya sabemos que se aplica. Entonces, la mayor parte de la normativa que hay construida desde el punto de vista de la jurisprudencia, consulta respecto de si aplica o no la norma en relación con ciertas funciones. Por ejemplo, ¿qué pasa en los establecimientos de salud? Los que por naturaleza de las funciones que desarrollan, deben otorgar de manera permanente atención directa a los pacientes a través del personal de salud. O sea, básicamente de atención directa y presencial, es lo que un poco dice la norma. Pues bien, de las normas citadas se desprende que el artículo 202 del Código del Trabajo aplica sin duda, como les decía, a las servidoras públicas. Por lo que si se dan los supuestos que prevé, sus organismos empleadores deben ofrecer la modalidad de trabajo, de teletrabajo a sus trabajadoras. Y esto implica que deben someterse a todas las reglas de trabajo del Código del Trabajo. No obstante, aquellas funcionarias que estén sujetas a regímenes distintas a las del Código del Trabajo, ya sean porque tienen un contrato de honorarios y realizan funciones habituales o porque los estatutos son otros, como el estatuto administrativo, el estatuto municipal, etc., y que por ende no pueden desarrollar, ¿no es cierto?, contratos o anexos de contrato, como hablábamos hace un rato, como lo previó el Código Laboral. En esos casos, los beneficios que otorga el artículo 202, al igual que los del 206 bis que veíamos antes,
deben ser otorgados conforme a las facultades de gestión interna que posee cada jefe de servicio. O sea, nuevamente la norma residual dice que ha entregado a la facultad de administración y de gestión interna que tiene el jefe superior del servicio. Ahora bien, si las funciones si de la naturaleza de las funciones que desarrolla la trabajadora no es compatible con el trabajo a distancia, con el teletrabajo, deben destinar las labores, como decía la norma, donde no tenga contacto con el público o con terceros que sean ajenos al servicio, al servicio donde ella se desempeña. Entonces, incluso así, ya se puede notar que dependiendo de las funciones que desempeñen, hay lugares que son eminentemente de atención a público, otros lugares más administrativos, etcétera. Por lo tanto, la propia Contraloría dice que la manera en que se materializará esta medida de protección es eminentemente casuística y dependerá de la naturaleza de las funciones que realiza, debiendo siempre el jefe de servicio adoptar las mejores decisiones, velando por la protección de la salud de la funcionaria embarazada y la continuidad del servicio público. Esto es lo que Patricio decía, el relleno delante, ¿cierto? Que nos pone la Contraloría. Y de hecho en el dictamen también, ¿no es cierto?, no termina como dando una solución práctica cuando ocurra el que no puedan hacer teletrabajo, pero tampoco tengan la posibilidad de ejercer funciones que no sean de contacto con público o terceros ajenos al servicio. Y en esos casos dice que finalmente el jefe de servicio es el que determina que no es posible asignarle funciones que cumplan esas condiciones. En esos casos debe fundamentarlo, y ahí está la norma, adoptar todas las medidas sanitarias que correspondan para resguardar la salud de sus trabajadoras embarazadas que se desempeñan presencialmente. El cómo, no sé, ahí, ¿no es cierto? Generalmente son los equipos que ustedes mismos lideran los que tienen que resolver estos enigmas, ¿cierto? Que es cómo poder aplicar esto sin que tenga contacto con otras personas, sin que haga teletrabajo y todo. En la práctica, yo he visto que se da teletrabajo nominalmente, aunque funcione poco en realidad. No sé ustedes cómo lo han resuelto. Si han tenido algo así en realidad. Me parece que no nos ha tocado de embarazadas, ¿no, Pamela? Sí, pero era el periodo que estábamos solo por teletrabajo. Ah, perfecto. No se dio el inconveniente entonces. De tener que Claro, No, hacer se aplicaba la norma general para todos los funcionarios, en realidad. exactamente. Claro. Claro, y en este caso es distinto, porque en este caso es el teletrabajo de personas embarazadas. Aquí está lo que habíamos conversado antes. Mira, en este dictamen que es de agosto del año pasado, se pide un pronunciamiento respecto también de una trabajadora eh, que en virtud de su embarazo tuvo que solicitar hacer trabajo remoto o teletrabajo y que percibía horas extraordinarias antes de su estado de embarazo. Entonces pide un pronunciamiento que determine si tiene o no derecho a percibir el pago de esas horas extraordinarias durante el tiempo en que su empleador, en el contexto de la crisis sanitaria, dispuso su desempeño bajo la modalidad de trabajo remoto. ¿Ya? Aquí, este dictamen es bien interesante porque hace como todo el análisis de las normas, si ustedes alguna vez lo necesitan, de todas estas normas, de cómo se calculan las horas extras fijas y variables, ¿ya? De funcionarios que dejan de percibirlo. Entonces, dice que, ahora bien, de la normativa y jurisprudencia enunciada en el acápite precedente, se aprecia que el ordenamiento jurídico ha consagrado un régimen de protección a las remuneraciones de las funcionarias embarazadas que se desempeñan bajo un sistema de turnos rotativos, regulares y permanentes, el que por expresa disposición del inciso final del artículo 202 resulta aplicable para los casos en que la servidora se acoja a la modalidad de teletrabajo en los supuestos que esa norma indica. Como les decía, hace un análisis bien grande, no está tan claro que el ordenamiento jurídico ha consagrado un régimen de protección de las remuneraciones. Si uno lee el dictamen con detalle, así como con lupa, no es tan claro eso. Más bien pareciera que en este párrafo, así me pasa a mí por lo menos, que en este párrafo de repente uno se encuentra con que la Contraloría dice hay todo un ordenamiento jurídico que protege las remuneraciones de las funcionarias embarazadas. No, yo creo que es una aplicación general de las normas de protección de las remuneraciones y de aplicación de principios pro operarios, o sea, de que en realidad no se pueden afectar las remuneraciones. Eh, lo que pasa es que acá, como que no, obviamente no puede decir que hay derechos adquiridos de parte del trabajador, la Contraloría no lo puede decir, pero desde mi punto de vista, al enunciar que hay un sistema de protección a las remuneraciones de mujeres embarazadas, lo que está diciendo es eso, como
por el hecho de estar embarazada. Por supuesto que no podemos afectar las remuneraciones que venía percibiendo a la fecha. Por lo tanto, en armonía con lo anterior, corresponde concluir que las funcionarias embarazadas que se han desempeñado mediante teletrabajo, en virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 202, y que al momento del inicio de esa modalidad devengaban horas extraordinarias por ejercer sus funciones en un sistema de turnos rotativos, regulares y permanentes, deben mantener su pago calculándose su entero según se trate de horas extraordinarias, fijas o variables. Y ahí venía el cálculo también, en ese mismo dictamen está el cálculo que se hace cuando son turnos de 24 horas, cómo se calculan las 8 horas de remuneraciones de horas extras variables, etc. Es bueno tenerlo como a la mano si es que alguna vez a uno le toca una situación así media compleja en esos términos. Bien. Ahora vamos a ver algunos temas relacionados con el fuero maternal y la extensión que se ha hecho del fuero maternal por diversa normativa originada a raíz de la pandemia. En este caso, el dictamen es provocado por una servidora contratada a honorarios de la Municipalidad de Santiago, la que consulta sobre la procedencia o no de prorrogar el fuero maternal luego de haber hecho uso de la licencia médica preventiva parental que fue establecida por la Ley 21.247 del año 2020. Esta licencia médica preventiva parental era la que ampliaba la vigencia del permiso postnatal, ¿cierto?, hasta por 90 días más. Y esto me ha tocado harto verlo, más de lo que hubiera creído, me ha tocado harto verlo desde mi ejercicio profesional, ¿eh? Porque saben que hemos tenido mujeres despedidas con fuero maternal, en virtud de que equipos jurídicos de la administración pública no han sabido cómo ver en realidad esto, porque no es tan difícil la interpretación, ¿eh? No es tan compleja. Lo que pasa es que hay como dos normas que se contraponen y que la Contraloría en este dictamen, ya me estoy adelantando al final, dice que en realidad se debe aplicar el que le es más beneficioso a la trabajadora, o sea, el que le dé más fuero finalmente. El artículo segundo bis añade que los trabajadores que hagan uso de esta licencia, la licencia médica preventiva parental, tendrán derecho a una extensión del fuero del artículo 201 del Código del Trabajo, equivalente al periodo efectivamente utilizado en la licencia médica preventiva y regirá inmediatamente una vez terminado el periodo de fuero antes referido. O sea, básicamente dice que tú debes sumar hasta 90 días después de que termine el periodo de fuero normal que tenían por el artículo 201. Después, en septiembre de 2020, se publicó otra ley que ya la vimos, que es la 21.260, que es la que modificó el Código del Trabajo para establecer la modalidad de trabajo a distancia. Y también dentro de las disposiciones que estableció esta norma, en el artículo tercero consigna que las trabajadoras que se encuentren con fuero maternal y cuyo término ocurra durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, en ese caso era el declarado por ese decreto del 2020, o en el tiempo que este fuero prorrogado, tendrán derecho a una extensión de dicho fuero hasta el término del mencionado estado de excepción constitucional, preceptiva acorde con el dictamen del año 2021, ¿no es cierto?, el que resulta extensivo a las servidoras públicas. Entonces se dan cuenta que tenemos uno que hace extensible hasta por 90 días, en virtud de la modificación legal que introdujo la ley 21.247, y por otro lado, esta segunda norma dijo, se extiende el fuero mientras dure la alerta sanitaria. ¿Qué dice la Contraloría frente a esto? Dice, del marco normativo expuesto se advierte la existencia de dos cuerpos legales que con ocasión del COVID-19 han extendido el fuero maternal bajo distintas condiciones. En dicho contexto y considerando especialmente la finalidad protectora que ambas leyes persiguen, corresponde que en cada caso concreto se aplique aquella que otorgue una mayor protección a la hora de determinar la ampliación del indicado fuero. No sé si usted, o sea, entiendo que si hubo alguien embarazado en el servicio durante el periodo de pandemia, probablemente esté todavía con fuero maternal y no creo no sé si tienen intenciones, ¿no es cierto?, de ponerle un término anticipado a una funcionaria en esas condiciones, pero como les digo, es un tema bien sensible y que se ha producido harto porque estas normas alteraron el fuero y lo extendieron de hecho harto más, 90 días de fuero más, es como para equivocarse cuando se están haciendo los cálculos en las áreas de gestión de personas y todo. Con ocasión además con el cambio de administración se dio harto que en todo el cambio, en todos los términos anticipados que se producen en los primeros 2 años de cambio de administración,
hay personas que estaban con fuero, como les decía, y que porque no se fueron consideradas estas dos normativas que le extendían el fuero maternal. Así que un punto para tener presente que pareciera que no, pero sí, sí ocurre en la práctica. Pues bien, acá tenemos otra solicitud de pronunciamiento respecto de una funcionaria que en este caso era una enfermera del Hospital de Carabineros, y dice relación con la posibilidad de obtener un bono compensatorio por el beneficio de esa lacuna, ¿cierto? Que es el que está establecido, que se puede pagar un bono o una cantidad de dinero, ¿no? Para aquellos padres o madres que tienen al cuidado de sus hijos y que no tienen, que primero en realidad la evolución, porque aquí hay varios dictámenes, la evolución partió y este beneficio se ocasionó a raíz de que los establecimientos educacionales estaban cerrados en algún momento, entonces las personas no podían trabajar porque además no tenían quien le cuidara a los niños. Pues bien, se han ido creando diferentes fórmulas, así como veíamos hace un rato que hay fórmulas para crear como jornadas de trabajo y cómo marcar inicio y término de jornada de trabajo desde la casa. En este caso era como de acuerdo a los requisitos que se exige para poder otorgar esta bonificación. Y la consulta dice relación con la obligatoriedad que se le imponía a esta trabajadora por parte de su empleador de acreditar documentadamente el gasto por los cuidados de su hija para la obtención del bono compensatorio de esa lacuna del cual es beneficiaria, lo que a juicio de ella era ilegal. Asimismo, consulta sobre un eventual reconocimiento retroactivo o compensación del derecho a alimentación de 3 horas, claro, porque ahí también ella tenía este sistema de turnos de 24 horas, por lo cual no pudo hacer ejercicio, pese a haber informado y reclamado oportunamente a su empleador. Respecto a esta segunda parte, no lo puse, pero no lo puse porque la Contraloría no se pronuncia, o sea, la Contraloría sí se pronuncia, dice que el derecho de alimentación no es compensable en dinero, por lo tanto, si no se hizo uso, no, en realidad no lo puede cobrar. Por eso lo descarté un poco de lo que vemos en este dictamen. Pero lo que sí dijo es que las distintas modalidades establecidas por el legislador para entregar el bono compensatorio, o sea, para entregar el beneficio de esa lacuna, a este dictamen también es bueno, ¿saben por qué? Porque son dictámenes que hacen como un historial de todo el reconocimiento del beneficio de esa lacuna, de cómo se fue construyendo legalmente y cómo la Contraloría fue eh, apoyando, marcando los matices, etcétera, etcétera. Entonces, en este párrafo de hecho se nota, porque dice, ahora bien, las distintas modalidades establecidas por el legislador para la entrega de la anotada prestación se vieron dificultadas por las medidas sanitarias adoptadas con ocasión de la pandemia de COVID-19, pues la gran mayoría de los establecimientos de educación preescolar se mantuvieron cerrados durante las cuarentenas. En este contexto, hay un dictamen del 2020 que autorizó de forma excepcional y temporal la entrega de un monto de dinero equivalente a dicho beneficio con la finalidad de contribuir a los cuidados del menor en su hogar respecto a las servidoras que debían mantener funciones presenciales y cumpliendo los demás requisitos que en ese pronunciamiento se detallan. Fue excepto la primera modalidad, que era para aquellos que tenían que seguir concurriendo a la oficina y que presencialmente se le otorgaba una bonificación para que le cuiden a los niños en la casa. Al año siguiente, en el 2021, en ese dictamen, en el 70.289, se extendió el criterio a las trabajadoras que se desempeñaran labores en modalidad de teletrabajo o trabajo remoto también. Y para ello fue súper claro el cómo se debía realizar. Debía adjuntar una declaración jurada simple que individualizara a la persona a cargo del cuidado del niño o niña menor de 2 años, quien también podía ser un familiar que asistiera a la madre en esa labor, sin que fuera necesario acompañar un contrato de trabajo ni documento alguno relacionado con los gastos que ella efectuaba. Bueno, según lo manifestado por este dictamen, la funcionaria debe adjuntar una declaración jurada simple que señale a la persona que cuide o que cuidará al o la menor de 2 años, quien también puede ser un familiar, sin que sea necesario un contrato de trabajo. Por ello, por supuesto, no resulta procedente que en este caso el hospital exija un comprobante de pago aludido, lo que debe ser regularizado, etcétera, y le puso un plazo aquí al organismo. O sea, para poder otorgar ese beneficio, en realidad basta la declaración jurada, no se puede exigir ningún otro comprobante de pago o algo por el estilo. Y bien, ya terminando con esta parte antes de las preguntas y comentarios, también hubo consultas respecto a si es que a la pertinencia de reembolsar las sumas por conceptos a la cuna cuando los dictámenes lo hicieron aplicable respecto a periodos anteriores, ¿ya? Porque
Hubieron muchas trabajadoras también que tuvieron que hacer gastos adicionales, contratar a personas con quienes dejar a sus hijos, y que también solicitaron, en este caso eran funcionarios de la Universidad de Chile, si se podía reembolsar ese gasto, el gasto que ya habían realizado. eh, Desde el inicio de la pandemia y no desde la fecha del dictamen. Y aquí la Contraloría también es súper clara, dice que con este pronunciamiento, el que ellos hicieron en el año 2021, se configuró un cambio en la jurisprudencia, circunscrito y acotado a estas circunstancias especiales y el cumplimiento de los requisitos individualizados que debían observarse, habilitándose por esa vía la entrega excepcional del beneficio de esa lacuna para las funcionarias en modalidades de teletrabajo, de modo tal que sin la emisión de ese dictamen resultaba improcedente su otorgamiento. ¿Se dan cuenta lo contradictorio con otro que vimos antes? Porque acá reconoce expresamente que es la Contraloría la que creó el derecho a ser reembolsadas por el beneficio de esa lacuna, pero en el caso de los gastos que irrogue el teletrabajo, la Contraloría dice no tengo mandato legal o algo que me permita a mí que se le pague ese beneficio a los trabajadores. Entonces, y aquí sí dice, atendido el principio de legalidad que rige el actuar de la administración del Estado, ¿se dan cuenta? Y por lo tanto solo rige para el futuro sin afectar las situaciones particulares constituidas durante la vigencia de la doctrina, que fue sustituida por el nuevo pronunciamiento. Pues bien, hemos hecho un recorrido bien rápido en realidad. Cuando uno revisa dictámenes, como bien rápido, uno ve hartos casos. Espero haberles podido transmitir lo mejor posible las ideas centrales de cada dictamen. Como les digo, los dictámenes van a estar acompañados en la misma plataforma, pero también me gustaría escucharlos respecto a lo que se viene y sobre esto mismo que hemos conversado, si les queda alguna duda, si hay algo más en que pueda complementar y traer para la próxima clase, o si quieren que en la próxima clase le demos uno u otro enfoque a los temas que nos toca ver todavía, en el orden que ustedes quieran. Mira, por mi parte, bien satisfecho de la actividad. Creo que nos viene un buen refresh de algunos asuntos que son importantes tener en consideración. Prontamente, muy seguramente va a vencer la nueva alerta sanitaria y no se vaya a renovar, lo más probable al parecer. Entonces, volver a la presencialidad y hacer otros ajustes y revisar esta jurisprudencia para resolver algún caso que eventualmente se pudiera dar de que esa fecha va a ser algo importante. Me llama nomás la atención, yo creo que lo que nos llama a todos, porque la Contraloría resuelve súper casuísticamente, a veces hasta conveniente o políticamente, pero eso también es tradicional en la Contraloría, no es nada muy nuevo, excepto Claro. el Contralor nuevo le ha dado, bueno, ya no está nuevo, está casi de salida. El contador saliente casi. Sí, pero que Bermúdez le ha dado cierto cariz, digamos, sobre todo el tema de la confianza legítima, que uno se podía dar cuenta que es pura creatividad jurídica, no tiene poco y nada de normativo, y en algunos casos como este también, pues hay que tirarse a la piscina y decir algo que tal vez no está escrito en la ley ni en los reglamentos. Sí, ese es un buen ejemplo de por qué también en este tema no traje jurisprudencia judicial, ¿ya? En estos temas que son tan casuísticos, porque nos encontramos no hay, o sea, yo les podría decir, hay A y hay B, hay fallos en una línea y fallos en otra línea. Al menos en estos dictámenes que traje, hay cierta línea jurisprudencial. Están apoyados por varios dictámenes que dicen, ¿no es cierto?, que se inclinan en uno u otro sentido, y en ese sentido la Contraloría sí es mucho más estable en cuanto a sus dictámenes. O sea, podemos estar de acuerdo o no con el fondo, pero al menos sí hay como una tradición, un hilo en el que se ciñen para tomar ciertas decisiones. Lo que no ocurre con los fallos más emblemáticos en materias que ya, si no en la próxima sesión seguramente vamos a ver algunos fallos de la Corte, donde hay cambios importantes jurisprudenciales, donde incluso, bueno, la Corte ya estamos acostumbrados en el último tiempo que a veces ha fallado creando nueva normativa, o sea, más allá del caso en el que están viendo propiamente tal y creando normativas de aplicación general, o sea, cumpliendo funciones legislativas sin duda. Entonces, eh, en estos casos en particular, lo que vimos hoy día de teletrabajo, etcétera, es la Contraloría la que ha dado mejores respuestas o al menos respuestas más completas y más congruentes respecto a estas materias. Y un ejemplo claro es lo que ha ocurrido con la confianza legítima y cómo ha cambiado la confianza legítima en 3 meses en fallos totalmente diversos de la Corte Suprema. Mario, sí, Mario. Sí, no, quería manifestar algo similar también. He quedado
bien conforme con la sesión de hoy día, más allá, como le comentaba por acá la compañera, la hora de repente no es la más, no es como la ideal, en el fondo como va a estar bien concentrado, pero creo que la forma de revisar los dictámenes, que a veces se podría tornar un poco tediosa quizás, pero ha sido como bien ágil y con lo medular bien destacado. Entonces, como se ha logrado, por lo menos por mi parte, mantener la atención de manera constante. Así que bien. Qué bueno, Por qué mí. bueno. Qué bueno, gracias, Mario. Ujú. Por mi Pamela. parte, solo agradecer la claridad. No estoy tan colgada, digamos, como pensé. Ya, qué bueno. Ya, qué bueno. No, es que además son temas tuyos, estos, pues son temas que se ven habitualmente en tu área. Entonces, bien, yo voy a subir, me han dicho, a ver, algunos avisos administrativos terminando. Me han pedido que al final de las sesiones yo debería hacer algo así como una evaluación, ¿ah? Lo cual encuentro bien extraño porque en realidad es como cómo evaluamos jurisprudencia, pero seguramente tenga que mandarles algún caso o algo así con un par de alternativas que van a armar desde Quality, desde la consultora, que es como para certificar la aprobación o algo por el estilo. Entonces va a ser algo así para que no se asusten o no digan que salí con algo que no habíamos conversado. También No, yo ustedes me creo van que a hacer además una... eso es parte de lo que nosotros exigimos en realidad, pues si es una exigencia Claro, real para el servicio, poder pagar tranquilamente, que los claro, funcionarios se encuentren capacitados, pues eso es lo importante. ya, perfecto. Y también en la última sesión, hay, bueno, en el portal de Quality hay una evaluación que ustedes también deben realizar hacia mí, hacia el curso en general. Entonces también les pido que desde ya, cuando se dé la oportunidad, lo puedan completar. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos el próximo martes. Que tengan buen fin de semana y muchas gracias por la colaboración y la buena onda. Ya pues, que esté muy bien, Raúl. Gracias. Igual, Igual ustedes, que Chao, estén muy nos bien. vemos, gracias. muchas gracias. Chao.